disfagia es la dificultad que uno tiene para la dificultad en la deglución. Disfagia. Entonces, dificultad en la deglución. Esta dificultad en la deglución puede venir o no con dolor. Si viene con dolor, o sea, disfagia más dolor, a eso se llama odinofagia. ¿Qué es dolor? Al deglutir, odinofagia. Generalmente la odinofagia es más un problema de la faringe. Por lo tanto, quien ve más este problema son los otorrinolaringólogos, porque pueden dar mayor solución, porque tienen mayor conocimiento del problema de la odinofagia. Eso no quiere decir que haya también patologías relacionadas con el aparato gastrointestinal que puedan dar alguna vez odinofagia. Si no viene con dolor, la disfagia se llama solamente disfagia. Y esta puede ser de dos tipos. Una disfagia que es lógica. Esta clasificación es según sea lógico o ilógico con respecto a las características del alimento. Vamos a ver cuándo es lógica, cuándo es ilógica o no lógica. Bien. Entonces la disfagia, cuando solamente es una dificultad en la deglución, generalmente su origen o su problema es el esófago. Y obviamente el esófago es parte del componente gastrointestinal. La boca ayuda el esófago para poder llegar a pasar el alimento hasta lo que es el estómago. Es un tubo digestivo. Es el tubo, parte del tubo digestivo. Al ser parte del tubo digestivo, entonces el problema puede estar más relacionado o lo va a ver más que todo quién, los cirujanos. Entonces, para que ustedes vean la diferencia, principalmente aquellos que se limitan en la faringe, es el que se limitan más que todo la cirugía. Por lo tanto, si nosotros tenemos un problema más que todo de disfagia, no quiere decir que no lo vea el otorrinolaringólogo. Sí, hay patologías que pueden causar disfagia, que corresponden a la especialidad de otorrinolaringología. Pero por lo general, nosotros vamos a ver esta parte desde el punto de vista de que es un problema del esófago. Entonces correspondería más al cirujano. Pero ustedes tienen que saber diferenciar a qué especialidad corresponde tal, porque muy probablemente ustedes vean pacientes que tengan odinofagia o tengan problemas solamente de disfagia, sin dolor. ¿Listo? Entonces, ustedes que van a ser los médicos generales, tienen que saber interpretar si el problema es para esta especialidad o tiene mayor relación con la faringe, o para esta otra especialidad que tiene mayor relación con el esófago. No se olviden que la deglución, el proceso de la deglución, es una fase muy compleja. Bueno, en realidad se la divide en tres fases, ¿no? La fase oral primero, luego la fase faringea y luego la fase esofágica. Porque esas tres estructuras tienen que ir pasando durante la deglución. La fase oral y la faringea es todavía voluntaria, es decir, hasta la faringe yo tengo la voluntad de escupir o de botar porque no estoy pudiendo comer. Pero cuando ya pasa al esófago o al tubo intestinal, ya el bolo alimenticio ya es una fase ya no puedo, ya no es voluntaria, sino ya se convierte en involuntaria. Entonces ya no tengo control para los movimientos a nivel del esófago. Bien, estamos hablando de disfagia. Disfagia es la dificultad, habíamos dicho, en el consumo de los alimentos, que puede ser
voy a complicar un poquitito con qué es lógico o ilógico. Por ejemplo, si yo como un puré de papa que tiene una consistencia casi blanda, semisólida, o como una carne magra, medio difícil de mascar, estoy comiendo una comida que es más dura, más seca, que es más sólida. Y si tomo un jugo, o tomo una Coca-Cola, o tomo agua, estoy tomando algo líquido. Por lo tanto, entonces, cuando hablemos de lógica o ilógica, tengo que tomar en cuenta las características de lo que yo estoy queriendo comer y las características del alimento. Si el alimento es sólido, pastoso o es líquido. Una disfagia va a ser lógica cuando el problema empieza, por ejemplo, con los sólidos. Porque ¿qué es más difícil tragar? Los sólidos. Un puré es más fácil comer. Y es mucho más fácil comer o tomar agua, por ejemplo. No tienes que hacer mucho esfuerzo. Para el agua no haces nada de esfuerzo, prácticamente pasar tranquilamente de la faringe al esófago. Entonces va a ser lógica cuando tiene esa secuencia. Primero sólidos, semipastosos y luego líquidos. Entonces voy a tener dificultad primero para los sólidos, dificultad luego para los semilíquidos y luego dificultad para los líquidos. Es lógica. Entonces eso se llama disfagia lógica. Porque es lógico que vas a tener mayor dificultad para pasar los alimentos sólidos. En cambio, se habla de una disfagia ilógica cuando tenemos dificultad en cualquier momento, es decir, no hay esa secuencia. En algún momento tengo problemas para los líquidos, pero paso los sólidos. O en otro momento tengo dificultad para los semipastosos, pero pasan los líquidos. ¿Debo entender? Entonces, no hay esa secuencia. Por eso se dice que la disfagia ha sido ilógica. Porque ¿cómo puedo pasar bien los alimentos sólidos, por ejemplo una carne, y no puedo pasar bien el agua? O no puedo pasar bien un puré. Entonces no existe esa secuencia lógica, por lo tanto es una disfagia ilógica. Al existir una disfagia ilógica, y al no existir esa concordancia, digamos, o cuando las cosas son ilógicas, es porque existe un espasmo brusco a los semilíquidos o a los líquidos. ¿Y cuándo va a ocurrir eso principalmente? Principalmente ocurre en el cáncer. Entonces, una disfagia ilógica te orienta más a procesos que son neoplásicos. ¿Por qué? Porque ahí está el tumor, se estimula con el paso del agua, hace espasmo y tienes dificultad para tragar el agua. Pero si está pasando el sólido, no se estimula mucho porque es más que todo al frío. Los sólidos generalmente son comidas calientes o tibias que no provocarían entonces una reacción de espasmo. Pasa tranquilamente. Obviamente eso es hasta que el tumor crece tanto que ya hay disfagia tanto para líquidos, sólidos, etc. Pero al inicio fue primero para los líquidos. ¿Puedo entender? Entonces, cuando ustedes vean un paciente que tenga disfagia ilógica, que les haya dicho sí, al principio era con los líquidos que más me atoraban, entonces vayan pensando que ese paciente probablemente debe tener un problema neoplásico. ¿Dónde? En el esófago, obviamente, porque habían dicho que la disfagia es un problema más del esófago que de la faringe. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes vean
pacientes que tienen una disfagia ilógica, lo más probable, ustedes saben que en medicina no hay 100%, pero lo más probable es que es un problema de tumoración o un posible cáncer. Desde el punto de vista orgánico, desde el punto de vista funcional, es decir, donde no hay ningún tumor, ninguna masa, no hay cáncer, puede ser un espasmo directamente del esófago. Entonces eso es funcional. Cuando es funcional, no lo ve el cirujano. Cuando no es funcional, cuando hay un tumor, lo ve el cirujano. Cuando no es funcional, lo ve el gastroenterólogo. Y también puede haber una serie de trastornos motores del esófago, ¿no? Que lo ve el gastroenterólogo, es decir, que se tiene que curar con tratamiento clínico. Entonces, una disfagia ilógica generalmente es orgánica y corresponde a cáncer. La otra posibilidad es que no sea cáncer y que sea una disfagia funcional y corresponde con el gastroenterólogo. Entonces, para que ustedes vean que ya tengo que ir clasificando a qué especialidad más o menos voy a tener que derivar ese paciente para que me ayude a mí, como médico general, a resolver su problema. Bien, en cambio la disfagia lógica por lo general son debido a procesos benignos, de estenosis pero benignos, de estrechez pero benignos. Y esta disfagia, la más conocida en nuestro medio, es la acalasia, o la acalasia esofágica, el esfínter esofágico inferior, que vamos a verlo después, y que se encuentra relacionado con el Chagas. ¿Listo? Entonces, la acalasia sería una disfagia lógica y sería funcional y se deriva del gastroenterólogo. No, la acalasia no. De inicio sí puede hacer el tratamiento el gastroenterólogo, o tal vez sea el que vaya a dar mayor precisión en el diagnóstico, pero al final va a terminar con el cirujano porque hay que operar la acalasia esofágica, la esfínter esofágico inferior, etc. Entonces, recapitulamos. La disfagia lógica generalmente es benigna. Y dentro de todas esas posibilidades benignas en nuestro medio, la más frecuente es la acalasia. ¿Listo? Cuando es lógica. Pero obviamente, ya les vuelvo a recalcar, no siempre empieza así una disfagia. Pues hay momentos en que uno no sabe ni siquiera el paciente te va a poder decir exactamente cómo ha sido su proceso de la disfagia. De a poquito ha ido teniendo dificultad, tanto a líquidos como a sólidos, y no se ha dado cuenta. Entonces, esta clasificación nos sirve solamente a nosotros para orientarnos mejor. Ya, para orientarnos mejor semiológicamente. Entonces, dentro de los procesos de eglusión, nosotros también tenemos que ver lo mismo que habíamos visto con ese mnemotécnico del dolor de la telier, ¿no? Que era más o menos cómo empieza, dónde empieza, cuáles son los factores que agravan, si hay posiciones posturales, etcétera, que mejoran, si estoy sentado y no puedo comer, si estoy echado y no puedo comer, si estoy o me tengo que levantar cuando estoy comiendo, o tengo que hacer posturas para que me ayude la gravedad para poder pasar el intestino, ¿no? Sin esófago llevar toda mi intestino. Entonces la disfagia es otro síntoma que nosotros vamos a ver con frecuencia en pacientes que tienen patología gastrointestinal, principalmente pacientes que tienen el problema del esófago. Bien, ¿qué otro elemento es importante que nosotros vamos a recalcar cuando tenemos problemas de deglución? Cuando tenemos problemas de deglución, y el alimento no puede pasar fácilmente o no puede llegar bien al estómago del esófago,
Y obviamente, ¿dónde se tiene que digerir el alimento? Es en el estómago. En el esófago se puede quedar durante mucho tiempo el alimento que hemos consumido. Lo mismo pasa, por ejemplo, en la calasia. Entonces, el esófago se convierte como el reservorio del alimento, de la comida. Y eso obviamente no es natural, es muy antinatural. ¿Qué es lo que sucede si el esófago se llena de comida? Pues simplemente se distiende, haciendo que el esófago cada vez aumente su diámetro. Entonces va aumentando el diámetro del esófago. Y aquí se va acumulando restos de alimentos. Entonces, si yo tengo restos de alimentos y me echo a dormir, muchas veces estos restos de alimentos pasan hacia la faringe y pueden pasar hacia las vías respiratorias. Altas, incluso pueden llegar hasta las vías respiratorias bajas. Y entonces pueden provocar bronquiolitis. Principalmente cuando estoy durmiendo. A esto se conoce con el nombre de broncoaspiración. Broncoaspiración. Entonces de acá el alimento puede pasar a los pulmones y provocar neumonías basales principalmente. Entonces, otra característica principalmente de los que tienen problemas de acalasia es la broncoaspiración. Esas broncoaspiraciones que no siempre son evidentes, sino son broncoaspiraciones que se llaman broncoaspiraciones silentes o silenciosas. Entonces, muchos pacientes que tienen problemas de acalasia pueden también tener neumonías basales por broncoaspiraciones. Y es más, generalmente los pacientes que tienen problemas de disfagia también van a venir y van a recurrir al médico porque tienen problemas con las vías respiratorias o con tumor, principalmente tos que no se les pasa en la noche, accesos de tos, neumonías a repetición, están tomando siempre antibióticos porque tienen este problema. Pero el paciente no se da cuenta, no sabe que está No sabe, no conoce la enfermedad. No conoce, no sabe, solamente habla de ese síntoma. Son pacientes que tienen tos crónica, que piensan que tienen tos de siempre, de mucho tiempo, y no se dan cuenta de que tienen aspiraciones, por eso se llaman silentes. Entonces nosotros tenemos que saber además diferenciar bien el problema de la disfagia, porque tampoco es un síntoma exclusivo de trastornos gastrointestinales. Si bien la patología suele ser más frecuente, gastrointestinal y del esófago en nuestro medio, justamente porque Chagas puede provocar acalasia, puede provocar un esófago chagásico acalasia. Esa es la patología más frecuente, pero hay múltiples otras patologías, por ejemplo, lesiones neuronales de los centros de la deglución aquí arriba, que no están bien coordinados, traumas, contusiones, hemorragias cerebrales, infartos cerebrales, que pueden causar que el paciente tenga esa debilidad que se llama disfagia. Generalmente lo más frecuente es que sea un problema esofágico, pero hay otras alteraciones que
que también pueden causar problemas, pueden provocar alteraciones en la deglución. Entre ellos está el Parkinson, el Alzheimer, ¿no? O incluso tumores con neoplasias arriba en la cabeza. Todo eso se tiene que tomar en consideración. Vuelvo a recalcar, la principal patología que causa disfagia en nuestro medio es por el Chagas, la calasia esofágica. Pero no es la única, no es lógico, puede haber algunos otros trastornos también que pueden causar una dificultad en la deglución, ¿no? Dificultad para tragar. Entonces les decía, hay que ver la forma, la duración, el tiempo, cuánto se ha extendido, si ha habido alguna modificación con la posición, si me levanto es más fácil que pase, más difícil si estamos en los inicios recientes, puede haber presencia inmediata de tos o también diferida por las respiraciones silentes, ¿no? Esas cosas que tienen que ver con la teoría, pero la teoría se acuerdan ustedes de la teoría de eso, ¿no? ¿Con lo que me enseñaron o no? Creo que lo han enseñado, ¿no? Teoría. ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? La semiología causa una técnica, pero no solamente se aplica para el dolor, sino se tiene que aplicar para todos síntomas. Aparición, cómo aparece, tiempo en el que aparece, si es agudo, si es crónico, si es de larga data, meses, la intensidad, lo mismo la disfagia. Y en la disfagia además la característica si es lógica o ilógica, que es importante. Entonces, por lo general la disfagia es un problema o faríngeo o del esófago, ¿no? Puede ser de la faringe o puede ser del esófago. Doctor, en caso de un divertículo de Schenker, quedaría en la el divertículo de Schenker, también hay disfagia, y la disfagia además viene con halitosis, y es un tipo de disfagia más que todo los sólidos. Los líquidos pasan más fácilmente el divertículo de Schenker, o sea que también viene una disfagia lógica. Primero a los sólidos, hasta que es más grave, y a los líquidos pueden pasar. Entonces una disfagia lógica también. Porque es un tumor, o sea, una circulación benigna. Les dije, a ver, las disfagias lógicas generalmente son de etiología benigna. Si quieren preguntar más, no solo es. No, es quirúrgica. Claro, ciertamente es quirúrgica también. Más adelante vamos a ver patología del esófago, vamos a ver tanto de eso. Ahorita estamos hablando solamente de signos y síntomas principales. Hace rato también hemos hablado del dolor. Creo que hemos tomado casi 2 clases solamente a hablar del dolor, porque era muy importante que ustedes reconozcan el dolor abdominal, la fisiopatología del dolor abdominal. Y ahora estamos hablando muy rápido de la disfagia. No vamos a entrar a hablar, ni voy a hablar desde las 3 fases de la deglución, etc. No, se supone que eso ya lo saben, que ya van a aprender, no tienen que volver a repasar. Solamente les estoy dando un pasaje para el riazo de algunos síntomas que tal vez sea importante que vayamos a ver en la teoría. Bueno, orinofagia. La orinofagia es una disfagia dolorosa, dolor a la deglución. Ya les he dicho, el problema más suele ser a nivel de la faringe. Y dentro de la faringe, los que más inflaman son justamente las amígdalas. Entonces, por lo general, las orinofagias suelen relacionarse con procesos de infección o de inflamación a nivel de las amígdalas, es decir, las amigdalitis. Por lo tanto, quien ve más frecuentemente este problema es justamente el otorrinolaringólogo. Entonces no se ve tanto en gastroenterología o en cirugía intestinal, no se ve tanto orinofagia. Ya, puede haber también un dolor que es retroesternal. Sí, pero el dolor retroesternal más estaría asociado con la disfagia, ¿ya? No tanto
espasmo. Pero en la odinofagia puede haber un dolor reflejo. Un dolor reflejo. Al pasar el bolo alimenticio, por lo que estoy tratando de comer, con mis amígdalas todas las cinturas, ¿no? Inflamadas, es lógico que hacia abajo el esófago, la faringe, va a mandar ya estímulo de que está queriendo pasar el bolo alimenticio, pero no ha llegado. No ha llegado todavía hasta el esófago. Por lo tanto, el músculo que les decía del esófago, que ya es liso, ya no podemos hacer ningún control voluntario y entonces se contrae. Y al contraerse y no encontrar nada, entonces causa dolor, causa un espasmo, porque no he encontrado algo que progresar. Causó entonces un dolor reflejo, una progresión o un intento de progresión fallida. Por eso es que puede existir dolor retroexterno. ¿Ya? Implica un retraso en el vaciamiento linfático. No hay que asociar la odinofagia con un problema de la deglución. No siempre es la odinofagia problema un problema de deglución. Muchas veces sí está asociado con el consumo de alimentos, pero no tiene que ver con la función en sí de la deglución. ¿A qué se refiere? Con esto se puede ver otras patologías o otras alteraciones que no tienen nada que ver con la deglución, sino que pueden causar dolor, como por ejemplo la amigdalitis, las faringitis, las úlceras a nivel de la lengua, las amígdalas linguales también pueden causar inflamación y también pueden causar dolor, las amígdalas pictosas, las amígdalas que son grandes pueden provocar cierto dolor en la deglución. Entonces, nuevamente les recalco, la odinofagia está más en relación con los problemas musculares de la faringe, ¿ya? No tanto de eso. Pero la disfagia está más asociada al problema de eso. Bien. Otro síntoma que tenemos que ver, esto ya es más intestinal, viene del estómago o de la unión gastroesofágica, que es el reflujo. Reflujo. Que en gastroenterología ustedes lo van a llevar casi un semestre. El reflujo gastroesofágico del contenido del estómago hacia el esófago. Otro síntoma importante que nosotros tenemos que ver y que tenemos que analizar, justamente el problema de esta válvula que está asociado al esfínter esofágico. Entonces nosotros naturalmente tenemos un esfínter que evita que pase el contenido del intestino o del estómago, perdón, hacia arriba. ¿Qué es el reflujo? El reflujo es solamente el paso del alimento o del contenido del estómago hacia el esfínter esofágico, por encima del esfínter esofágico. Los huesos, lo que también se conoce con el nombre de acidez, llamada acidez, solamente el reflujo más ácido del estómago, menos ácido, cuando haces eso, está pasando por el intestinal o del estómago hacia el esfínter esofágico. ¿Por qué es importante este estudio del reflujo? Porque a nivel de la mucosa, como más adelante también vamos a ver cuando estemos hablando justamente del reflujo gastroesofágico y cuándo tiene que ser quirúrgico, vamos a ver que el esófago tiene un epitelio o una mucosa que es cilíndrico esofágico.
vaya a tonificar la queratina. Bueno, el esófago es cilíndrico, es tonificado, no queratinizado, o sea que solamente le faltaría queratina para que me crezca la piel. Si ustedes al esófago le ponen acá queratina, es parecidísimo a la piel. Parecidísimo a la piel. ¿Por qué tiene que ser así el esófago? ¿Por qué no tiene que tener queratina primero? ¿Y eso qué tiene que ver? Que sea mucosa o no mucosa. Tiene que secretar saliva. Claro, tiene que estar ¿Pero por qué tiene que ser? porque secreta mucosa Porque secreta moco, ya está bien. ¿Por qué? para la lubricación. Para la lubricación y para que pase más fácilmente la saliva, el bolo alimenticio. Pero no sería mejor que pase por una superficie que es queratinita. Así botaríamos solamente escamas de queratina y no se arruinaría el esófago. Sería más fácil, ¿no? Sí, la verdad es. ¿Por qué? Porque es seco. La piel por lo general es seca. No es tan húmedo como una mucosa. Y además, necesitamos que las células estas finales caigan. En cambio, si hay aquí queratina, nos tapa, no podríamos nosotros, digamos, expulsar fácilmente la estructura. ¿Cuándo creen ustedes que va a empezar a haber algo de queratina o de células que son más duras? Cuando les llegue el reflujo, estas células de acá se hacen mucho más resistentes, más duras, pareciera que están adquiriendo la resistencia queratínica. Bien. Una cosa más, es el estómago, o en la mucosa del estómago. Una sola hilera columna, simple columna. El estómago tiene la característica de que su mucosa es simple columna y tiene más moco. Tiene más moco. Pero sus células son solamente simple columna. Entonces, si este contenido de acá tiene un pH más ácido, hacia arriba, por el tubo gástrico, estas células de acá se pueden infeccionar y van tratando de llegar a este tipo de epitelio. Eso se llama displasia. Cuando ya tiene características de este epitelio, ya es metaplasia. Distinto a la displasia. La displasia es un pasito antes de la metaplasia. Y la metaplasia ya se puede considerar cáncer. Sí. Por eso que esto, cuando hay una displasia o un esófago elevado, pues estamos empezando el inicio de un problema que puede ser cáncer. Entonces, de ahí la importancia de que esta barrera funcione bien y no me arruine a mi epitelio cilíndrico columnar del esófago. Estaba diciendo que la metaplasia era para lo de... Ajá, pero dice que la metaplasia es para, o sea, la sustitución de las células. Sí, se van sustituyendo este tipo de tejidos y sustituye por el cuerpo. A eso se refiere, cambio de sustitución, o se está queriendo transformar lo que normalmente es así en esto. ¿No? Está queriendo ganar. Eso es lo que se contesta de mi voz.
puse displasia, luego metaplasia y por último ya cambio de epitelio o cambio de células cáncer. Son células que no deberían estar. Bien, esos son los focos de flujo. El reflujo además muchas veces puede dar también, puede venir con regurgitación. Entonces, el reflujo y regurgitación. ¿Qué es la regurgitación? Es la regurgitación. Es cuando existe el contenido del reflujo en la boca. Ya llegó a la boca. Cuando veamos el reflujo, patología del estómago, vamos a hablar también de la posibilidad de la regurgitación, que la regurgitación también puede dar problemas o broncoaspiraciones silentes. Una gastritis también puede estar asociada con una alteración de la vía aérea superior, incluso con la vía aérea superior. Tengo una pregunta. No, mi familia, aparte muy esperada, venía de banda inmediata. Yo tengo varias posibilidades de tener esta enfermedad. Cuando veamos ya en realidad, vamos a hablar. Pero sí. Cuando veamos más que todo al esfínter esofágico inferior, vamos a ver o vamos a hablar bien del esfínter esofágico inferior porque es una estructura muy sui generis. No es un verdadero esfínter. No hay un músculo que te separe esófago de estómago. Es decir, que las fibras musculares de esta estructura se encuentran juntas. Por el diafragma. Sí, porque el esfínter esofágico inferior tiene un componente muscular interno y un muscular externo. También tiene que ver incluso con el ángulo de Gis. Este es el ángulo de Gis. Incluso con los grados del ángulo de Gis. Tiene que ver los efectos. Pero cuando veamos eso, vamos a verlo así. ¿Ya? Todavía solamente estamos viendo algunos síntomas y signos que nosotros vamos a ir viendo en el transcurso del año. Ya que se van a ir acordando cuando vamos a ver estas cosas, vamos a ver. ¿Qué otra característica más tiene el reflujo? Es esa sensación de ardor, esa sensación de molestia, esa sensación incluso que puede provocar espasmo y puede provocar dolor, que en muchas ocasiones incluso puede asemejarse un infarto. Tan fuerte puede ser el espasmo del esófago que puede causar un dolor importante en el pecho, incluso puede causar un infarto. Entonces el reflujo viene con esa sensación de pirosis, se llama, o ardor a nivel de la región del tórax. Un dolor urente, si quiere. Espasmo urente del esófago. Esa es otra característica también del reflujo. Otro problema que también vamos a ver y que vamos a estudiar mucho son los vómitos. Y también tenemos que estudiar los vómitos. Entonces, lo mismo que el reflujo, lo mismo que el dolor. Cuando aparecen, cómo aparecen, qué lo causa, qué no lo causa. Lo mismo los vómitos. Cuando aparecen, cómo aparecen, qué es lo que causa. Es decir, toda una anamnesis completa. Los que no han podido recorrer el superviviente del examen, ¿qué es la anamnesis? ¿Cuál es el objetivo de la anamnesis? Entonces, eso, supongo que han ido a leer porque no se han dicho, porque no puede ser tan tonto y no saber qué es una anamnesis, no una exploración física o un examen físico. Supongo que han ido a leer y ver cuál es el método clínico, por lo menos. ¿Cómo llego a una hipótesis para descartar la hipótesis y llegar a mi tesis? Es decir, sí, este es mi diagnóstico. Creí que era esto y ahora pienso que es esto, o este, ahora estoy seguro que es esto. Hay que ver que es muy
muy importante la historia clínica, el historial clínico. La única forma que tenemos para llegar al diagnóstico es a través del historial clínico bien hecho. Vómitos. ¿Qué es un vómito? Expulsión de contenido. La expulsión del contenido gástrico. La expulsión del contenido gástrico por la boca. Si yo tengo acalasia y nunca mi contenido ha llegado al estómago, ¿puedo tener vómitos? No. Tiene que venir del estómago. Usted me está diciendo la definición del contenido gástrico. Lógico, porque no va a haber entonces, pues no hay vómito. Ahora, va a venir el paciente y les va a decir, tengo vómitos. Ah, y ustedes, ¿cómo se van a asegurar de que tiene vómitos? ¿O cómo le van a preguntar? ¿Seguro que es vómito? Si el alimento no está digerido, es vómito. Si el alimento no está digerido, es vómito. No, porque no llega, ¿no? ¿Vómito o no? No. Ah. Si no está digerido, es vómito. Si está digerido, Sí. es vómito. ¿Cómo es? Sí, que. A ver, escúchenme bien. ¿Cuál es la definición de vómito? Ustedes tienen que explicar, porque a partir de la definición ustedes pueden sacar su conclusión. ¿Qué es vómito? Ah, ¿qué es vómito? Expulsión. No. Del contenido gástrico. Sí, tú me estás diciendo que vómito es la expulsión del contenido gástrico. Más allá de la cara de caldo. Más allá de la cara de caldo afuera. Vómito. Ya estoy de acuerdo con este punto. Pregunta. Si la característica es de alimento no digerido, ¿es vómito o no es vómito? ¿Por qué? Porque no ha llegado al estómago. Como para que esté, no ha llegado al estómago. Para que sea un contenido gastrointestinal, ¿no? Sería una regurgitación. ¿Sería qué? Regurgitación. Si no ha llegado al estómago. ¿Cómo le puedes hacer entender eso al paciente para que te explique a ti cómo es su vómito? Si es que ha vomitado tras haber comido, o sea, tras haber... Si ha vomitado tras haber comido, puede ser todavía vómito. No es que tu estómago va a llegar aquí al estómago y el alimento te lo van a dar todavía de 30 a 1 hora. A mezclarse bien con tu boca. 30 minutos a 1 hora. ¿Cómo preguntarían? Claro, de eso estamos hablando. Pero ¿cómo le dirías a tu paciente? Explíqueme la consistencia. No te va a entender siquiera qué es consistencia. Explíqueme cómo es, cuál es la característica. Es que cuando... O sea, la fuerza que ha realizado para vomitar... Pero eso no tiene nada que ver, porque ahorita vamos a ver vómitos y sí depende de mucho color. Si Pero no- la pregunta inicial era, ¿es regurgitación o vómito? Entonces, cuando no hay todavía, cuando no está digerido. No es vómito. La regurgitación también, ¿no? Pero la expulsión
¿Regurgitan o vomitan? Regurgitan. Y la pregunta es, ¿cómo regurgitan los pingüinos? ¿Cómo regurgitan los pingüinos? Provocándolos. ¿Cómo regurgitan los? Sí, ahorita me acaban de decir. Vómito, para que tengas vómito, tienes que tener mayor contractilidad de los músculos abdominales, por lo tanto la contracción es más fuerte. No vas a poder pasar fácilmente desde el estómago hacia afuera, el contenido del estómago. Necesitas de otros músculos más. Incluso están ahí los músculos respiratorios para hacer una mayor contracción, bajar más fácilmente el diafragma para poder expulsar el contenido del alimento desde el estómago. Hay participación diafragmática en el vómito. Por lo tanto, el vómito tiene que existir mayor fuerza, mayor intensidad y por lo general solo en una ocasión es suficiente para vaciar el estómago. Es decir, el vómito suele ser único. En cambio, la regurgitación, lo que explicaron aquí ustedes, de a poco tiene que ir sacando el pingüino para darle de comer a su bebé. De a poco tiene que ir haciendo esfuerzo, pero no esfuerzo tan constante, no esfuerzo intenso, sino más suave. Más suave. El vómito tiene que haber un estímulo, que generalmente es un estímulo vagal. Para la regurgitación no necesitas un estímulo interno, sino necesitas un reflejo. El vómito es un reflejo. La regurgitación no, la regurgitación no es reflejo, es más consciente, ¿no? Por lo tanto, el vómito casi es imposible detenerlo porque es reflejo. Cuando se instala o se gatilla el vómito, no hay que lo detenga. Va a salir porque va a salir. Yo nunca vomitaba. Este carnaval que haré. No me digan que no he hecho carnaval. Nunca se me embriagaba. Hasta morir. Y después abrazaban la taza de baño. Seguro algunos de ustedes han vomitado, seguro. Una vez en su vida, incluso cuando era niño, porque es un reflejo. Muchas veces lo que no se el reflejo y se gatilla. Entonces el vómito es un acto más inconsciente, en cambio la regurgitación es un acto más consciente. Para empezar. Entonces lo que tienen que preguntar a sus pacientes es, ¿ha vomitado? Sí. ¿Cómo? ¿Qué características era el vómito? Era amarillento y el contenido era entero, no había decidido nada. Entonces me parece que no es tanto vómito, puede ser una regurgitación. Entonces pregunta, ¿era entero? Sí. ¿Era papa que había comido desde ayer? Papa comida desde ayer ya debía estar más o menos degradada en el estómago. No puede ser papa entera. ¿Cómo era? Entera la papa, entonces no es vómito. Desde ayer entera la papa, no es vómito. ¿Qué? No ha llegado para nada al estómago. Le ha causado mucho dolor. El vómito incluso puede causar dolor en el nivel del diafragma.
propia nivel abdominal, cuando uno vomita muy fuerte y de forma explosiva, porque necesita mayor contracción para sacar desde el contenido, no el contenido del estómago. No me molestó tanto, salió casi de forma así sin hacer mucho esfuerzo, entonces no es vómito, es vertigo. ¿No? O regurgitación, perdón, o regurgitación. Otra pregunta. ¿Qué es la rumiación? Es la alimentación para volver a Ustedes pueden volver a masticar su vómito y tragar. Pueden masticar ya todo está ya ahí. Te lo tragas, el vómito, claro, pero no lo masticas. Porque ya está todo digerido, ya está todo aplastado. En cambio, en la regurgitación puede haber rumiación, porque en el vómito no hay rumiación. En la regurgitación sí puede haber rumiación. Otra característica. Estamos hablando del divertículo de Sanger. ¿Es vómito o regurgitación? Cuando hace su espasmo ese divertículo para botar lo que tiene. ¿Es vómito o regurgitación? Entonces, los pacientes que vienen con divertículo de Sanger no tienen vómito. Vienen con papas enteras en su boca, mastican y lo vuelven a tragar. Hacen rumiación. Entonces, el vómito no tiene rumiación. La regurgitación sí tiene rumiación o puede tener rumiación. Porque imagínense que ahorita yo estoy en esta clase y tengo divertículo de Sanger y me viene la regurgitación, ni la voy a escupir, voy a tratar de esconder mi enfermedad o mi problema porque es incómodo. Voy a masticar, no voy a volver a tragar. Bien, vómitos. ¿Qué tenemos que ver en los vómitos? En vómitos tenemos que ver su composición, el esfuerzo su estado, de su origen, expulsar los alimentos desde el estómago para salir más allá de la cara mental. ¿Este proceso puede ser voluntario o involuntario? Sí, yo puedo detonar el reflejo del vómito, sí se puede detonar el reflejo. Pero cuando ya está el reflejo, nada lo puede parar, ¿me entienden? Yo sí puedo detonar el vómito, pero una vez que ya está detonado el vómito, no lo puedo parar. ¿Me entienden? Eso quiere decir que si ahorita, por ejemplo, quiero meterme mis dedos a la faringe para provocarme el vómito porque he comido o he tomado algo o veneno, entonces quiero expulsar lo que está en mi estómago, puedo hacerlo, puedo meterme los dedos, provocarme el vómito, pero cuando ya está provocado el vómito, no hay que detener, voy a vomitar. Puede ser voluntario, sí, puede ser involuntario, lo más frecuente es que sea voluntario. Tiene que ver la contracción brusca del diafragma y además de los músculos abdominales para el vómito. Eso es muy diferente a la regurgitación. En la regurgitación no necesito que el diafragma actúe. No necesito para nada. Bien. Según su origen, los vómitos pueden ser centrales o abdominales. ¿Cuáles vamos a estudiar nosotros en cirugía? Vómitos de origen abdominal, ¿no? Es decir, reflejos. Más que aquí centrales. Según su tiempo también de evolución, puede haber pacientes que tienen vómitos o crónicos, o lo que vamos a ver más que todo en patología gastrointestinal son vómitos recientes, agudos. Según sus características, pueden ser biliosos, es decir, que no hay nada de contenido abdominal, o es que no he comido, o es que no he podido comer bien, estoy en anorexia,
no me estoy alimentando bien, pero sí mi sistema biliar está funcionando, sigue botando bilis, yo estoy botando desde el duodeno esa bilis. Pueden ser fecaloideos, principalmente cuando hay una oclusión intestinal baja. Cuando veamos bólvula y fecaloma, vamos a hablar de vómitos fecaloideos, o ras en bola de café, oscuro, negro. Pueden ser salivales, cuando el contenido viene solamente del estómago. O pueden ser con sangre, que sería un vómito con sangre. Según sus componentes psicógenos también puede existir, puede haber provocados, por ejemplo, la bulimia o el estrés, o el miedo, o también incluso por algunos aspectos culturales. Ya saben. ¿Qué me interesa más que ustedes aprendan según la clasificación de vómitos? Según sus características. Para la parte gastrointestinal de cirugía, más importante es la parte de la escala del color, si son biliosos fecaloideos, si son salivales o si son con sangre. Eso es lo que más me interesa. Y si son agudos o crónicos, porque les dije, si es crónico, muy difícil que el problema sea quirúrgico. Más difícil que el problema sea quirúrgico. No estoy diciendo que sea imposible, vaya, gente que tenga vómitos crónicos que se resuelvan con el tiempo. No estoy diciendo eso, es más difícil que el problema sea quirúrgico. En cambio, en los vómitos agudos, es más probable que el problema sea también de origen, sea más que solo quirúrgico, especialmente si son de origen. Bien. Tres minutitos más. Respuesta inflamatoria sistémica, respuesta al trauma, respuesta a la agresión. Vamos a entrar a los principales complejos sindrómicos en cirugía. Y el principal es respuesta inflamatoria sistémica. Clave para que ustedes después entiendan pancreatitis. ¿Qué síndrome? Conjunto de signos y algo más concreto que la definición. Fue un conjunto de signos y síntomas. Básica medicina, este conjunto es este, este conjunto es este. ¿Qué es síndrome? ¿Qué síndrome? Entromos que es síndrome. Es un conjunto de signos y síntomas. ¿Está de acuerdo? ¿Qué más es? Conjunto de signos y síntomas.
corresponden, o sea, que se relacionan entre sí Mucho trago, relacionados entre sí de acuerdo con respecto a qué es bromo. Es bromo, no es tiempo. Se relacionan entre sí en el transcurso del tiempo. En el transcurso de una enfermedad. Se relacionan al tiempo. Síndrome puede tener múltiples enfermedades. O múltiples enfermedades pueden tener un síndrome común. Por ejemplo, el síndrome hiperconjuntivo puede ser a causa de tumor, puede ser a causa de cáncer, puede ser a causa de graniano, puede ser cáncer moleroso, etc. ¿Puedo probarlo, Laura? Síndrome Quiero ver el peso. es relacionado entre sí. Bien. ¿Qué respuesta? ¿Qué es respuesta? Esto. Tensión fisiológica del cuerpo. ¿Qué es una respuesta? El efecto de una acción. ¿Qué es una respuesta? Cuando les doy 24 preguntas o 25 preguntas, pero 25 respuestas. Es una respuesta. ¿Qué es una respuesta? No sé qué es respuesta. ¿Qué es una respuesta? De 42 ¿Qué es empezaron más. respuesta? Se devuelve. No, porque mi mano es chiquitita, mira. ¿Qué respuesta? Ya pues respondan, ¿qué es respuesta? Efecto causa, ¿no es? Efecto, causa. O sea, es una acción, obtenemos una respuesta. ¿Pero qué es la respuesta? Un efecto, Una consecuencia. consecuencia. Ya, respuesta a la consecuencia a un estímulo. ¿Qué es inflamación? ¿Qué es inflamación? ¿Qué es inflamación? ¿Qué es inflamación? Dios mío. Una respuesta al daño. A una gente que Para poner doble palabra con respuesta, inflamación sí significa lo mismo que es inflamación. Efecto. La consecuencia del daño. ¿Qué es inflamación? Es difícil con todos. que